Hola, hola, mis amores. Pero qué alegría inmensa volver a conectar con ustedes en nuestro rincón de chismecito y emociones. Ya saben que aquí en nuestro canal no hay secretos ni silencios, solo la verdad más jugosa del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas, esas que nos hacen suspirar, reír y a veces también llorar un poquito. Hoy, mis amores, prepárense para abrocharse los cinturones porque la noticia que les traigo es de esas que sacuden hasta el alma, de las que te dejan sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que corran por su café, acomódense en sus sillones preferidos y súbanle el volumen a la emoción porque hoy vamos a sumergirnos en, redoble de tambores, por favor, en el universo de Hande y Kerem. Sí, mis amores, nuestros tórtolos favoritos. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, vamos a desmenuzar, analizar y celebrar su reconciliación. Pero no una reconciliación cualquiera, una reconciliación con aroma a salitre, arena cálida y un abrazo tan profundo que nos ha dejado a todos con la mandíbula en el suelo y el corazón palpitando a ritmo de samba. Ay, Dios mío, no puedo con tanta emoción junta. Y es que, vamos a ser honestos, la historia de Hande y Kerem ha sido un verdadero torbellino de emociones, ¿verdad? Una montaña rusa de amor, risas, momentos inolvidables que guardamos en el álbum de nuestros corazones, y también, por qué no decirlo, algunos tropezones que nos dejaron con el alma en vilo y el corazón hecho un nudo. Pero como bien dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que las brasas de su amor todavía ardían con una llama intensa, esperando el momento perfecto para volver a encenderse. Y ese momento, mis amores, parece que ha llegado. Después de meses de rumores, de especulaciones que nos hacían perder el sueño, de análisis exhaustivos de cada like, de cada comentario en redes sociales, de cada mirada fugaz captada por las cámaras, tenemos la confirmación que esperábamos. Parece que el mar, ese testigo silencioso y cómplice de tantas historias de amor, ha sido el escenario idóneo para que Hande y Kerem volvieran a encontrarse, a reconectar sus almas y a brindarse una segunda oportunidad que todos anhelábamos. Así que antes de que las lágrimas de emoción me impidan continuar narrando este cuento de hadas moderno, por favor, no olviden suscribirse al canal. Ya saben que aquí en nuestro espacio seguro, tenemos los chismes más jugosos, las exclusivas que te dejarán sin aliento y las historias que te robarán el corazón y te harán creer en el amor verdadero. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo y, de esa manera, no se pierdan absolutamente nada de nuestras aventuras. Y bueno, ahora sí, sin más rodeos ni preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en esta historia de reconciliación playera que nos tiene a todos en vilo. Todo comenzó, como les decía, con un susurro, con un rumor que resonaba con fuerza en las redes sociales, con fotos borrosas que parecían sacadas de una película de espías, con publicaciones misteriosas que nos hacían preguntarnos una y otra vez, ¿será que están juntos de nuevo? ¿Será que es solo una casualidad del destino? ¿Será que nuestro corazón chipe, ese que late al ritmo de su amor, está viendo cosas donde no las hay? Pero mis amores, la verdad es que, como suele suceder, los rumores tenían un fundamento sólido, un germen de verdad que estaba esperando florecer. Un par de fotógrafos afortunados, esos cazadores de exclusivas que tienen el ojo de halcón, lograron capturar a Hande y Kerem en una playa paradisíaca, un rincón escondido del mundo, lejos del bullicio ensordecedor de la ciudad, de las miradas indiscretas de los curiosos y de la presión mediática. Y créanme cuando les digo que las imágenes, lejos de ser perfectas y posadas, son de esas que valen más que 1000 palabras, de esas que hablan por sí solas y transmiten emociones a flor de piel. Pero ojo, mucho ojo, no se trata de las típicas fotos de una cita romántica al uso, de esas que vemos en las revistas de papel couché, con poses estudiadas y sonrisas forzadas que parecen sacadas de un manual de actuación. No, esto es mucho más auténtico, mucho más genuino, mucho más real. Las fotografías nos muestran a Hande y Kerem relajados, con ropa cómoda y el pelo revuelto por la brisa marina, caminando descalzos por la arena cálida, conversando animadamente, riéndose a carcajadas y, lo más importante de todo, conectando con sus miradas. Y claro, ese es el primer indicio, la primera señal de que las cosas entre ellos han dado un giro de 180 grados, que la tensión que se percibía en el ambiente cuando se les veía por separado ha desaparecido por completo como por arte de magia. Ahora en sus ojos solo se percibe alegría, complicidad, un entendimiento que trasciende las palabras y, seamos honestos, un poquito de ese amor que todos añoramos, que todos buscamos. Y que todos deseamos experimentar. Pero lo mejor de todo, lo que ha hecho estallar las redes sociales con mensajes de euforia, y lo que ha hecho palpitar nuestros corazones al unísono, ha sido una fotografía que se ha convertido en un auténtico tesoro, en una joya que atesoraremos por siempre.
Una fotografía que muestra un abrazo. Un abrazo, mis amores, un abrazo de reconciliación. Y no es cualquier tipo de abrazo, no es un saludo de amigos, no es un gesto de cortesía. No, este es un abrazo que habla por sí solo, un abrazo que trasciende el plano físico y que se mete en el alma, un abrazo que transmite sentimientos profundos, un abrazo que demuestra que el tiempo separados, por más doloroso que haya sido, solo sirvió para que ambos se dieran cuenta con la claridad que otorga la distancia, de lo mucho que se extrañaban, de lo mucho que se necesitaban en sus vidas. Y lo más maravilloso de todo, es que se trata de un abrazo secreto, un abrazo íntimo y personal, un abrazo que probablemente no estaba destinado a ser visto por nadie más que por ellos dos, un abrazo capturado por la lente de un fotógrafo que sin saberlo se convirtió en el cómplice de este reencuentro y que seguramente se hizo merecedor de su propia estatua en el Paseo de la Fama. Un abrazo para la posteridad, mis amores. Este abrazo, mis amores, es la prueba irrefutable, el testimonio más contundente de que Ande y Kerem han decidido dejar atrás las diferencias, los malentendidos, las críticas despiadadas, los fantasmas del pasado y volver a empezar, a construir sobre una base más sólida, a fortalecer ese lazo que los une con una fuerza que ni el tiempo ni la distancia lograron romper. Es un abrazo que nos recuerda que el amor, a veces, necesita un poco de aire, un poco de distancia, un poco de tiempo para madurar, para crecer en silencio, para reflexionar, para perdonar y para volver con más fuerza que nunca, con una llama más intensa y una conexión más profunda. Y sinceramente no puedo evitar sentir una profunda alegría, una emoción que me desborda, al verlos juntos de nuevo, al comprobar que el amor, ese sentimiento tan poderoso, ha logrado vencer cualquier obstáculo, cualquier barrera y cualquier adversidad. Pero cuidado, no se piensen ni por un segundo que todo fue miel sobre hojuelas, que la reconciliación fue tan sencilla como un chasquido de dedos, como un abrir y cerrar de ojos. No, mis amores. Estoy segura, con la certeza que me da mi intuición de chismosa profesional, de que hubo conversaciones largas, de esas que se extienden hasta la madrugada, de esas que te desnudan el alma, de esas que te hacen reflexionar sobre tus propios errores y sobre los errores del otro, de esas que te obligan a mirarte al espejo y a reconocer tus propias sombras. Estoy segura de que hubo lágrimas, de esas que lavan el corazón y que te permiten ver las cosas con más claridad, de esas que te liberan y te hacen sentir más ligero. Estoy segura de que hubo silencios, de esos que hablan más que 1000 palabras, de esos que te permiten escuchar la voz del corazón y encontrar la verdad en el silencio. Y estoy segura, con la certeza que me da mi experiencia como espectadora de la vida, de que al final, la razón, la madurez y el amor vencieron cualquier obstáculo, cualquier duda y cualquier inseguridad. Y es que Ande y Kerem, a pesar de ser dos personalidades fuertes, dos figuras públicas con miles de seguidores, dos estrellas que brillan con luz propia, son también seres humanos, personas de carne y hueso que sienten, que se equivocan, que sufren, que luchan por sus sueños y que por encima de todo, se aman con una intensidad que conmueve y que traspasa la pantalla. Y ese amor, mis amores, es lo que los ha traído de vuelta a la playa, a ese lugar mágico donde el tiempo parece detenerse, donde el mar guarda los secretos del corazón y donde, estoy absolutamente convencida, sellaron su reconciliación, prometiéndose a sí mismos y al universo volver a construir su historia de amor con una nueva perspectiva y una mayor madurez. Ahora, ustedes se preguntarán, con la curiosidad que nos caracteriza a todos, ¿qué más sabemos de esta reconciliación? ¿Qué dijeron los protagonistas, esos seres que nos roban el corazón? ¿Qué han comentado sus amigos y familiares, esos testigos silenciosos de su amor? Bueno, mis amores, la verdad es que la información todavía está fluyendo, como un río que busca su cauce, como una cascada que se abre paso entre las rocas. Ande y Kerem, como buenos profesionales que son, como personas que han aprendido a proteger su intimidad, han mantenido un perfil bajo, han preferido dejar que las fotos hablen por sí solas, que sus gestos transmitan sus sentimientos y que el tiempo ponga cada cosa en su lugar. No han dado declaraciones oficiales, no han compartido sus emociones en redes sociales, no han alimentado el morbo de los curiosos con frases hechas y palabras vacías. Pero ojo, mucho ojo, eso no quiere decir que no haya movimiento en el entorno, que no haya señales que nos permitan intuir lo que está pasando en sus corazones. Algunos amigos cercanos a la pareja, esos confidentes de sus secretos más íntimos, han comentado, off the record, con la discreción que los caracteriza, que se sienten muy felices por ellos, que siempre han creído en su amor, que han sido testigos de su conexión única y que están deseando verlos juntos de nuevo, disfrutando de la felicidad que merecen. Algunos familiares, por su parte, han manifestado su apoyo incondicional a la decisión de ambos, a la oportunidad que se están brindando para sanar heridas, dejar atrás los fantasmas del pasado y volver a empezar con una nueva energía y una mayor ilusión.
Y por supuesto los fans, esos seres maravillosos que los aman con locura, que los apoyan incondicionalmente y que celebran cada uno de sus logros, han inundado las redes sociales con mensajes de alegría, de esperanza, de felicitación, de apoyo y de amor incondicional. Y no es para menos, mis amores. Después de tanta incertidumbre, de tanta angustia, de tanta especulación, de tantos rumores que nos hacían perder el sueño, por fin tenemos la noticia que todos esperábamos, esa que nos llena el corazón de dicha. Ande y Kerem están juntos de nuevo. Y eso, mis amores, es motivo de celebración, de fiesta, de alegría desbordante. Claro, como todo en la vida, como en cualquier historia que merezca ser contada, siempre habrá quienes critiquen, quienes cuestionen, quienes busquen el lado negativo de la noticia, quienes alimenten el odio en lugar del amor, quienes se regodeen en la desgracia ajena en lugar de celebrar la felicidad de otros. Pero, mis amores, ¿para qué gastar energías en eso? ¿Para qué amargar este momento de felicidad, esta explosión de alegría, esta oportunidad que nos brinda la vida para celebrar el amor en su máxima expresión? Yo sinceramente prefiero quedarme con la imagen de Ande y Kerem abrazados en la playa, con la imagen de dos almas que se reencuentran y que se dan una nueva oportunidad, con la imagen de dos corazones que laten al unísono y que han decidido volver a escribir su historia de amor. Yo prefiero celebrar el amor, la reconciliación, la esperanza y la convicción de que esta segunda oportunidad sea mucho más duradera, mucho más sólida, mucho más significativa y mucho más feliz que la primera. Y hablando de felicidad, ¿qué les parece si hacemos un pequeño viaje al pasado y recordamos algunos de los momentos más icónicos, más emblemáticos y más entrañables de la historia de Ande y Kerem? ¿Les gustaría recordar esas escenas que nos hicieron suspirar, esas miradas que nos robaron el aliento, esos diálogos que nos tocaron el corazón y nos hicieron creer en el amor verdadero? Bueno, pues vamos allá, mis amores. Abróchense los cinturones y prepárense para un viaje en el tiempo que despertará sus emociones y les hará recordar por qué amamos tanto a esta pareja. Recordemos esos primeros encuentros, esos momentos de tensión y complicidad, esos besos robados que nos hicieron contener la respiración, esos abrazos que nos hicieron creer en la magia del amor, esas miradas que hablaban por sí solas, transmitiendo sentimientos profundos y emociones a flor de piel. Recordemos las risas, las lágrimas, las peleas, las reconciliaciones, las aventuras, las desventuras, los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los momentos de pasión y los momentos de ternura que han marcado su historia de amor y que han quedado grabados a fuego en nuestros corazones. Recordemos cómo la química entre Ande y Kerem, esa conexión que traspasa la pantalla, se convirtió en un auténtico fenómeno que nos hizo partícipes de su historia de amor, como si fuéramos personajes secundarios de su propia película. Y es que, mis amores, seamos sinceros, Ande y Kerem son mucho más que dos actores exitosos, dos estrellas que brillan con luz propia, dos figuras públicas que son seguidas por millones de personas en todo el mundo. Son una pareja que nos ha enseñado, a través de su historia, que el amor no siempre es un camino de rosas, que hay tropiezos, que hay caídas, que hay momentos de incertidumbre y de dolor, pero que también hay segundas oportunidades, que existe el perdón, que existe la reconciliación y que si el amor es verdadero, puro y sincero, siempre encuentra la manera de volver a florecer, de renacer de sus propias cenizas y de brillar con más fuerza que nunca. Y esta reconciliación en la playa, con ese abrazo secreto, con esa conexión que traspasa las palabras, es la mejor prueba de ello, el testimonio más contundente de que su amor es mucho más fuerte que cualquier obstáculo y que, cuando hay amor verdadero, todo es posible. Así que, mis amores, ya lo saben, la historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo, un mensaje de esperanza, un canto al amor, a la perseverancia y a la creencia de que el amor puede con todo, que el tiempo todo lo cura, que las heridas del alma pueden sanar y que a veces es necesario alejarse un poco para darse cuenta de lo mucho que se necesita al otro, para valorar lo que se tiene y para volver a empezar con una nueva perspectiva y un corazón renovado. Y esta reconciliación, mis amores, es la prueba irrefutable, el testimonio más elocuente de que su amor es mucho más fuerte que cualquier obstáculo, que cualquier barrera y que cualquier adversidad. Y ahora solo nos queda esperar pacientemente con la emoción a flor de piel y el corazón lleno de esperanza, a ver cómo se desarrolla esta nueva etapa en sus vidas. Estoy absolutamente convencida de que nos darán muchas alegrías, muchas sonrisas, muchos momentos para suspirar, muchos recuerdos para atesorar y sobre todo, muchos motivos para seguir creyendo en el amor verdadero. Y bueno, mis amores, después de esta bomba de noticias, de esta explosión de emociones, de este viaje en el tiempo a través de la historia de Ande y Kerem, creo que es hora de ir cerrando este vídeo, de ir poniendo punto final a esta aventura en el mundo del chismecito y las emociones.
Pero antes de despedirme quiero agradecerles, desde lo más profundo de mi corazón, por acompañarme en esta aventura, por compartir mi emoción, por formar parte de esta comunidad tan maravillosa, tan unida y tan apasionada por el amor, en todas sus formas. Recuerden que este es su espacio, que aquí pueden expresarse libremente, que aquí pueden chismear, comentar, compartir sus opiniones, sus sentimientos, sus reflexiones, sus emociones y por supuesto celebrar el amor en todas sus formas, sin miedos, sin tapujos y sin prejuicios. En resumen, hoy hemos hablado de la reconciliación de Hande y Kerem, de ese abrazo secreto en la playa que nos ha robado el corazón, de la esperanza que nos brinda esta segunda oportunidad y de la convicción de que su amor es mucho más fuerte que cualquier obstáculo. Hemos recordado los momentos más icónicos de su historia de amor, esos momentos que quedarán grabados a fuego en nuestros corazones, y hemos celebrado el hecho de que a veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo mucho que se necesita al otro para valorar lo que se tiene y para volver a empezar con una nueva perspectiva. Y lo más importante de todo, hemos aprendido que el amor siempre encuentra la manera de volver a florecer, de renacer de sus propias cenizas y de brillar con más intensidad que nunca. Así que, mis amores, antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios. ¿Qué les ha parecido esta reconciliación? ¿Les ha emocionado tanto como a mí? ¿Creen que esta segunda oportunidad será la definitiva? ¿Tienen alguna anécdota que quieran compartir? No duden en expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus reflexiones, sus emociones y todo lo que les salga del corazón. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y me encanta saber qué piensan sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, con esos shippers que aman a Hande y Kerem tanto como nosotros, con todos aquellos que creen en el amor verdadero y con todas las personas que necesitan una dosis de esperanza. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. De esta manera, no se perderán absolutamente nada de nuestras aventuras y estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Y ahora sí, mis amores, me despido con un abrazo enorme, lleno de cariño, de gratitud y de esperanza. Los quiero mucho con todo mi corazón, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el amor los acompañe siempre. Chao, chao.